Semanas atrás estuvo la gente de Telefónica por aquí, por Córdoba. Hablamos con uno de sus responsables y nos explica cuáles son los riesgos que corren las empresas en esta época de Big Data y de poco control sobre todo lo que se dice en Internet. Lamentablemente, nosotros vemos que las amenazas año tras año van mutando, van cambiando, va siendo, digamos, de tinte distinto. Entonces, en seguridad tenemos que ir haciendo cada vez más cosas. Bueno, ciberseguridad, en definitiva, lo que trata es ese tipo de vulnerabilidades. ¿Qué es lo que está pasando con la información que está en Internet? Que probablemente no es información que generan la empresa, sino que generan los usuarios, las organizaciones, nuestras competencias. El cibercrimen hoy no distingue entre pequeña y gran empresa, ¿sí? Incluso muchas veces las pymes son más fáciles de atacar. Entonces, hoy todo el arco de empresas, independientemente del sector, independientemente del tamaño, tienen que prestar atención a este tipo de cosas. Y es algo real, lamentablemente cada vez hay más noticias en primera plana de diarios, de robo de credenciales, robo de información, de empresas que pierden millones de dólares por este tipo de ataques, y nadie está exento. Con detección de amenazas lo dividimos en tres categorías. Por un lado, lo que es abuso de marca, que es justamente un uso ilegal o indebido de nuestra propia marca. Por otra parte, lo que es fraude online, que es podemos detectar si algún cibercriminal u organización cibercriminal robó credenciales de nuestros usuarios o información de nuestra empresa y la publicó. Por ejemplo, en el caso de bancos puede ser tarjetas de crédito o credenciales de los empleados o pólizas de seguro, ¿sí? Y por otro lado, lo que es exposición digital o riesgo online, que son, digamos, aquellas organizaciones que están previendo un ataque contra nuestra empresa y de algún foro que está en la Deep Web en general están tratando de organizar ese ataque, ¿no? Nosotros lo podemos detectar, podemos avisarle a nuestros clientes y de esa manera ayudarlos a que estén preparados para poder resistir el ataque o bien responder. Nuestra característica principal es que nosotros construimos sobre cosas nuevas. Es innovador, es disruptivo. Nosotros no vamos a hacer un firewall, que ya hay un montón de empresas que lo hacen muy bien. No vamos a hacer un antivirus, que ya hay un montón de empresas que tienen mucha experiencia y lo hacen muy bien. Nosotros vamos a justamente ver cuáles son las nuevas vulnerabilidades, cuáles son las nuevas amenazas de las empresas y vamos a enfocarnos en eso. Nuestro espíritu es justamente la disrupción, la innovación. Tratar de ayudar a las empresas contra las nuevas vulnerabilidades, lo que nadie está haciendo. Hasta hace unos años siempre existía como Talleres Belgrano, Belgrano Talleres, Boca River, respecto de qué era más seguro, si tener los datos en el propio data center o tenerlos en la nube. La realidad es que hoy en día esa discusión, si bien sigue siendo vigente, es un poco incompleta. ¿Por qué? Porque hoy vemos que el 90% de la información que se generó en el mundo se generó en los últimos 2 años. Entonces, esto nos lleva a pensar, bueno, ¿qué porcentaje de esa información corresponde a mi empresa? ¿Qué estoy haciendo para, de alguna manera, gestionarla? ¿Representa algún riesgo para mi seguridad? En definitiva, de eso, digamos, trata la ciberseguridad. Ciberseguridad, y de un tiempo a esta parte cambió un poco el eje, ¿no? Antes uno tomaba consejos de seguridad vinculados a que no te vulneren la casilla de correo, que no accedan a tus movimientos bancarios, a cuestiones muy personales. Sin embargo, quienes han quedado en el centro de la escena ahora son las propias empresas. Sí, además rescatemos eso que decían recién. 2 años para atrás es la mayor cantidad de generación de contenido y de información, en todo sentido, de la personal y la de las empresas. Entonces hay que tener una idea de, o dejamos que el tiempo siga avanzando como empresa o como marca, el que tiene un microemprendimiento, dejamos que el tiempo siga avanzando sin proteger nuestra información, o tomamos la decisión ya y empezamos a ver cuáles son las maneras de proteger nuestra información. ¿Qué decirte? Hackearon Yahoo, Google, todas las cuentas más famosas. ¿Por qué no puede suceder con la información que vos manejás en tu propia empresa? Y distintos tipos de ataques que sufren las empresas. Vos lo dijiste, Yahoo fue víctima de hackeo. Semanas atrás reportábamos, hace una semana exactamente, un gran ataque en Estados Unidos a través de los servidores, a través del DDoS, un ataque a los servidores sería en realidad. Sin embargo, seguimos pensando en que los ataques de ciberseguridad es algo así como muy abstracto. Hace falta este tipo de sucesos para que caigamos en cuenta de cuán grave puede ser, ¿no? Imagínense si se ven afectadas las grandes corporaciones que dominan el mercado global, Google, Netflix,
todas las redes sociales que mencionaste. Imagínate lo que debe ser para un ciudadano común que se muestra indefenso en este mundo, que no tenemos grandes posibilidades de defendernos, salvo ciertos requisitos que uno puede hacer para preservar su intimidad en las redes sociales. Yo recordaba el caso de Panama Papers, donde un estudio legal que asesoraba a los fondos buitre, digamos, y asesoraba a diferentes personas y empresas, cómo se vio vulnerado su página web y sus datos a través de una falta de actualización de su página web de WordPress. Imagínense lo que puede ser para un usuario común y corriente. Cómo se filtra por cualquier lugar. Por cualquier lado. Y además de eso, Javi Pallero, conocido de la casa, también nos decía hace tiempo ya, ustedes como periodistas, como medio de comunicación, ¿qué están haciendo para resguardar su información? ¿Qué es lo que hacen? ¿De qué manera se comunican? Hasta desde ese lugar, ¿desde qué manera nos comunicamos nosotros? ¿Sí? Y no, tal vez en Córdoba, por ahí, los periodistas se comunican más libremente. En Buenos Aires ya están teniendo esa conciencia de periodista de investigación. ¿Qué medio de comunicación utiliza? ¿Si sigue usando WhatsApp o si se pasa a Telegram? Sí, y además hay otra cuestión, porque cuando uno parece que ha encontrado una respuesta, es tan cambiante, es tan dinámico, aunque parezca redundante esto, que este último ataque masivo del que hablamos y que mencionás vos, se realizó a través de la domótica, a través de los aparatos inteligentes. Se sospecha de cámaras, escáneres y módems como los lugares de acceso del malware que, por un ataque masivo, saturaron DIN, que es el servidor más grande que tiene Estados Unidos, mejor dicho, el centro de distribución más grande que tiene Estados Unidos, a través de la domótica. ¿Quién pensaba que años atrás un ataque podía ser a través de un televisor inteligente? Sí. Pero está bueno rescatar y volver también al eje de la nota, del tape, de decir, bueno, Telefónica lo que está haciendo, claro, hablábamos el programa pasado, el giro que hace una empresa de telecomunicaciones que ya no ve más el negocio en la llamada por teléfono, en los mensajes de texto, deja de ver el negocio allí, entonces ¿qué hace? Bueno, claro, nosotros te podemos resguardar tu información. Si no sabes cómo hacerlo, si no tenés idea, bueno, Telefónica te empieza a ofrecer un servicio. ¿Qué hacer con la Big Data y cómo protegerlo?